están, chicos? Bienvenidos a un programa más de Doctor en Casa. Soy Dr. Piskulich y hoy día les tengo un tema súper especial. Resulta que en tiempos muy antiguos, en las épocas de Hipócrates, este gran filósofo describió una enfermedad súper particular. Una enfermedad ligada a gente mayor, ligada a gente que tenía mucho dinero, ya que estas personas consumían bastantes cantidades de carne y alcohol. Es más, Hipócrates denominó esta enfermedad la enfermedad de los reyes. Y es la famosa gota. Muchas personas en nuestro país sufren esta enfermedad. Algunas personas ni siquiera conocen de ella. Así que nos fuimos a la calle a preguntar a las personas a ver si conocen la enfermedad de gota. Veamos. Sí, la enfermedad la gota es algo que afecta tanto a hombres como mujeres. Es un tipo de artritis y que puede generar, ¿no?, dolor en las articulaciones. Es una enfermedad parecida a la artritis que ataca las articulaciones debido al exceso de ácido úrico. Yo tengo entendido, es una enfermedad que es parecida a la artritis, ya que causa enrojecimiento y produce dolores muy fuertes en las articulaciones. Sorprendentes las respuestas de algunas personas, pero para que la gente pueda entender más de esta enfermedad, hemos invitado a la doctora Ángela Chuquiwara, reumatóloga formada en la Universidad Mayor de San Marcos y en la Universidad Federal de Sao Paulo. Además, es especialista en enfermedades autoinmunes y musculoesqueléticas. Y mientras voy a buscar a la doctora Ángela, veamos este video acerca de cómo funciona la gota en nuestros cuerpos. Conocida como la gota, es un tipo de artritis que causa dolor e hinchazón en las articulaciones. Esto se debe a la acumulación de una sustancia llamada urato sérico o ácido úrico en el cuerpo. El urato es una sustancia química producida en el organismo como resultado del metabolismo tras el consumo de alimentos o bebidas ricas en purinas. Debido a la alta acumulación del urato sérico o ácido úrico, se forman cristales en forma de aguja en las articulaciones y alrededor, provocando dolor e hinchazón en estas articulaciones, generalmente en forma de ataques que podrían durar de 1 a 2 semanas y luego desaparecen. A pesar de que los hombres entre 40 y 50 años tienen mayor probabilidad de tener gota que las mujeres, esta afección puede presentarse también en mujeres, principalmente después de la menopausia. A menudo los ataques de gota comienzan en el dedo gordo del pie o en alguna otra zona de extremidad inferior. Estos síntomas ocurren especialmente durante la noche de manera repentina, por lo que el dolor, al ser tan intenso, puede impedir conciliar el sueño. La articulación también puede presentar hinchazón, tornarse roja, caliente y rígida. Durante el ataque de gota, para aliviar los síntomas, se recomienda colocar hielo en el área afectada y así reducir la hinchazón y el dolor, elevar la extremidad afectada para ayudar a la circulación y descansar hasta que pase el ataque. Estos ataques se pueden presentar de manera frecuente o incluso en intervalos de meses o años. Sin embargo, el no tratar la enfermedad puede ocasionar que los ataques se prolonguen y ocurran con mayor frecuencia. El consumo de alcohol y bebidas que contengan jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, como las gaseosas, son algunos de los factores que pueden aumentar las probabilidades de tener gota, así como ciertas afecciones como el sobrepeso, la obesidad, presión arterial alta y enfermedad renal crónica, que también pueden desencadenar estos ataques. La gota es una de las formas más controlables de la artritis y con un diagnóstico temprano, su médico podrá recomendarle tomar ciertos medicamentos para controlarla, reduciendo el dolor y frecuencia, además de sugerirle cambios en su dieta y estilo de vida. De acuerdo a Salud, un 10% de los individuos con hiperuricemia desarrolla gota y un 90% de los pacientes con gota tienen hiperuricemia. De acuerdo a la Fundación Americana del Riñón, las personas con gota corren riesgo de tener piedras en los riñones, ya que los cristales de urato pueden acumularse en las vías urinarias, formando cálculos renales. Muy bien, chicos, expliquemos cómo funciona la gota. La gota es una enfermedad artrítica que ocurre por la inflamación de las articulaciones por depósitos de ácido úrico. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Han escuchado que usualmente las personas suelen hablar de las toxinas que produce el cuerpo?
Bueno, el ácido úrico para nuestro cuerpo es una toxina y debe ser eliminada. Y es por eso que cuando este ácido úrico se produce en nuestro hígado, debe de pasar por el torrente sanguíneo hacia el riñón. Y el riñón tiene el trabajo de filtrar la sangre para así poder botar el ácido úrico remanente por la orina hacia afuera de nuestros cuerpos. Sin embargo, ¿qué pasa si ingerimos más proteínas y por ende ingresan más purinas a nuestro hígado? Se va a producir más ácido úrico. El ácido úrico puede elevarse bastante en sangre y quizás al riñón no se da el trabajo suficiente para poder botar este ácido úrico. Y es ahí donde el ácido úrico en sangre empieza a aumentar. Y cuando sube este ácido úrico en sangre, lo denominamos hiperuricemia. Y esto es un gran problema, porque de acuerdo a cuánto ácido úrico se produce en sangre, este se puede albergar dentro de las articulaciones formando cristales. Estos cristales son reconocidos por el cuerpo como agentes patógenos, agentes extraños que podrían hacernos daño. Es por eso que el cuerpo activa su sistema inmune y envía glóbulos blancos para poder atacar estos cristales. Y ya que estos cristales se almacenan en nuestras articulaciones, y esas articulaciones tienen una reacción inflamatoria por nuestro sistema inmune, se genera una artritis. Esta inflamación de la articulación por gota se le denomina ataque agudo de gota. Listo, chicos, ya que tenemos esto claro, vamos con la doctora Chuquiwara, que nos va a hablar todo respecto al tratamiento, diagnóstico y prevención de la gota. Doctora Ángela, ¿cómo está, doctora? Doctora, tengo unas grandes preguntas de todos los televidentes acerca de la gota y esto que usted me ayuda a responder. Encantada de ser. ¿Me acompaña? Claro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí para conversar de este interesante tema. Gracias, doctora. Doctora, explíquenos, con toda su información como reumatóloga, ¿qué es la gota? La gota se define como una enfermedad metabólica que se produce por la acumulación de cristales de urato monosódico dentro de una cavidad que es la articulación. Pero también puede depositarse en otro tipo de tejidos, como por ejemplo tendones, bursas, ligamentos, incluso algunos órganos sólidos también suelen afectarse. Cuando la doctora se refiere a órganos sólidos, se refieren a los órganos del cuerpo en los cuales sus células producen un tejido en común que se llama parénquima y estroma. Estos órganos son macizos y son los famosos órganos conocidos como el hígado, los riñones, ovarios, entre otros. Esta enfermedad suele afectar más a los varones más allá de los 40 años, pero las mujeres no están exentas de esta enfermedad en algún momento de su vida. Esos cristales de urato monosódico vienen gracias al ácido úrico que se eleva en la sangre. Sí, es justamente la hiperuricemia el principal factor de riesgo de esta enfermedad. El ácido úrico cuando va más allá de 6.8 miligramos por decilitro y ahí existe un riesgo elevado de que se pueda depositar en las articulaciones o algunos tejidos que acabo de mencionar, produciendo ya la enfermedad o la crisis aguda de gota. Ok, entonces si decimos que el ácido úrico elevado en sangre, la hiperuricemia, es uno de los factores predisponentes para esta enfermedad, ¿qué es lo que usualmente hace que en las personas les suba este ácido úrico? Uno de los principales factores de riesgo para la hiperuricemia o niveles de ácido úrico elevado en sangre es la dieta alta en purinas. Y dentro de las purinas tenemos tanto de origen animal como de origen vegetal. Las más involucradas en este proceso son las de origen animal, entre ellas, por ejemplo, las carnes rojas, las vísceras, los mariscos o productos marinos. Otro de los factores que están asociados también son algunos medicamentos, sobre todo aquellos como los diuréticos de ASA, algunos fármacos quimioterápicos, tratamiento como el levodopa que utiliza para el Parkinson y algunos otros que también están vinculados al incremento del ácido úrico en la sangre. Se ha visto incluso que algunos pacientes que han recibido trasplantes también están en riesgo de hacer hiperuricemia y que si está sostenida en el tiempo puede producir gota. Muy bien, pero una pregunta. ¿Es usual que las personas cuando les encontramos ácido úrico elevado en sangre te mencionan, sí doctor, lo que pasa es que mi papá también sufre lo mismo? Es por herencia. ¿Se puede llegar a sufrir ácido úrico por herencia? El factor genético es un factor que juega un rol importante, pero no es el único, ¿no? Se ha visto que esta alteración que se produce es por una alteración en la excreción y la producción de ácido úrico. La mayor parte de la excreción del ácido úrico se produce a nivel renal, alrededor del 66%. Entonces, aquellos pacientes que tienen una función renal alterada, por ejemplo, son los que tienen mayor riesgo de hacer crisis de gota o la enfermedad gota como tal. Muy bien, doctora. Al principio del programa, a la gente en casa le está explicando que el gran Hipócrates hablaba de esta enfermedad y la conocíamos como la enfermedad de los reyes. Y mencionaba que era una enfermedad que le daba a la gente adulta mayor. Ahora, hoy en día,
¿a qué tipo de personas les da la gota? ¿A qué edad? ¿Sexos? ¿Cómo podría definir eso? La gota es una enfermedad que suele afectar con mayor frecuencia a varones alrededor de los 40 años. Sin embargo, las mujeres también pueden afectarse por la gota, sobre todo aquellas que ya pasaron la menopausia. ¿Por qué? Existe un factor úrico-súrico, es decir, que tienen capacidad de poder eliminar más el ácido úrico por una hormona que se llama estrógenos. Pero cuando llega la menopausia sabemos pues que la producción de los estrógenos se corta. Por lo tanto, hay mayor riesgo de que la mujer pueda producir gota en esa etapa de la vida. Además, tenemos que tener en cuenta que los pacientes a mayor edad reciben cierto tipo de fármacos, como los que mencionábamos hace un momento. Por ejemplo, la aspirina, el ácido salicílico a dosis bajas, algunos fármacos como diuréticos para algunas enfermedades que puedan presentar. Entonces, esos también pueden sumar el riesgo para padecer esta enfermedad en algún momento de su vida. Todas las enfermedades en el mundo, los científicos y los médicos llegamos a clasificarlas en cuanto a fases o tipos. En la gota, ¿existe un tipo de clasificación? Sí, existen 4 fases en la gota. La primera fase es la hiperuricemia asintomática. Como su nombre lo dice, no tiene el paciente ningún síntoma. Sin embargo, ya se han hecho estudios en los cuales se ha visto que algunos pacientes ya tienen depósito de cristales de urato monosódico en algunas articulaciones o en algunos tejidos blandos. Generalmente, estos pacientes suelen permanecer en esa etapa alrededor de unos 10 años. La segunda fase es la fase aguda, la gota aguda o la crisis gotosa, en la cual el paciente presenta el dolor intenso que caracteriza a esta enfermedad. La articulación se pone roja, caliente y muy dolorosa. Esta es la fase que suele durar entre 7 y 14 días. La tercera fase es la fase intercrítica, es decir, en esta etapa el paciente va a estar libre de síntomas, pero no libre de la enfermedad. Y finalmente tenemos la cuarta fase, que es la fase de la gota crónica tofacia. En esa etapa el paciente va a presentar los conocidos tofos, que son tumoraciones blanquecinas que se presentan en las zonas articulares o yuxarticulares, alrededor de la articulación. Muy bien, doctora. Pero para poder tener un buen diagnóstico, los pacientes tienen que sospechar que algo esté yendo mal. ¿Cuáles son los signos y síntomas que las personas en casa pueden llegar a tener para sospechar de que algo está yendo mal con su ácido úrico y puedan acudir a un profesional? El paciente debería sospechar que tiene esta enfermedad cuando tiene dolor y aumento de volumen, hinchazón en una articulación que aparece de forma súbita. Y por ahí siempre recordar el antecedente, quizás si días previos pues estuvieron consumiendo licor, quizás alguna fiesta, alguna reunión entre amigos o familias, o de repente consumieron mayor cantidad de carnes rojas, mariscos, quizás una parrillada, algún evento que pudo haber desencadenado esta crisis de gota. Perfecto. Entonces, ya que estas personas empiezan a tener estos síntomas y visualizan esa inflamación de la articulación, acuden a un especialista. Cuando acudan al especialista, ¿cuáles son los métodos diagnósticos que tiene el doctor o la doctora para poder tener un diagnóstico mucho más exacto de esta enfermedad? El método de elección para el diagnóstico de gota es la artrocentesis, un procedimiento que hacemos los médicos extrayendo líquido de la articulación, y a través de este método podemos observar los cristales de ácido úrico en el líquido sinovial. Muy bien, artrocentesis. Ese procedimiento es un procedimiento de súper baja complejidad. Simplemente es limpiar la zona de la articulación y poder pinchar por medio de una aguja el líquido que hay dentro de esa articulación para poder aspirarlo y poder estudiarlo bajo microscopio. Es la mejor forma de poder diagnosticar gota. Y ya que es súper sencillo de hacer, con casi nada de complicaciones, no le tengan miedo a ese pinchazo. Sin embargo, doctora, ¿qué pasa si no podemos hacer una artrocentesis? ¿Hay algún otro método? Sí, idealmente ese es el procedimiento de elección, pero en aquellos pacientes en los cuales no se puede realizar la extracción del líquido de la articulación, ya sea porque sea una articulación de muy difícil acceso, muy pequeña o el líquido es muy poco, tenemos la ecografía. La ecografía articular nos permite ver un signo que se conoce como signo de doble contorno, y este nos puede indicar que ha habido una acumulación de cristales de urato monosódico en la articulación. Perfecto. Ahora, también están los exámenes de sangre. Y hemos visto que el ácido úrico, cuando se eleva, podría producir una crisis de gota o podría producir un diagnóstico de gota, pero ¿es independiente o es dependiente esta elevación, la cantidad de ácido úrico que tengamos en sangre al presentar un cuadro de gota per se? Muy buena pregunta, porque realmente muchos piensan que el diagnóstico de gota se realiza con el dosaje de ácido úrico en sangre. Sin embargo, existen casos en los que no hay una correlación entre los niveles de ácido úrico y la presencia de gota. Existen casos en que los niveles de ácido úrico pueden estar normal y aún así se pueden presentar crisis aguda de gota. Ok, doctora, ya que estamos hablando de los exámenes de sangre, muchas personas preguntan acerca de la urea. Urea, ácido úrico, ¿en verdad es lo mismo? ¿La urea está relacionada que si aumenta también podría traernos problemas de gota?
¿Tiene algo que ver con esto? Realmente no, y también es muy buena esa pregunta porque algunos pacientes vienen con su resultado de urea al consultorio pensando que está elevado y por lo tanto deben tener gota. Y no, ácido úrico y urea son cosas completamente distintas. La urea es un compuesto nitrogenado que nos ayuda a evaluar, por ejemplo, la función renal, pero no tiene nada que ver con el ácido úrico. Son cosas completamente distintas. Muy bien. Ahora, a pesar de que existen muchos factores de riesgo para poder generar hiperuricemia y poder así generar gota, hay una población muy pequeña y un nicho de pacientes muy pequeños que son los famosos pacientes que han recibido trasplantes. ¿Qué podemos saber acerca de este tipo de pacientes que han recibido trasplantes, ya sea hepáticos, trasplantes renales, con respecto a la gota per se? Se ha descrito que la hiperuricemia, por ejemplo, se presenta en pacientes que han recibido trasplante cardíaco y también trasplante renal. Alrededor de 80% de los pacientes que han recibido un trasplante cardíaco suelen cursar con hiperuricemia y alrededor del 12% al 15% pueden presentar gota. Además, tenemos que tener en cuenta que esos pacientes que reciben trasplantes reciben un tratamiento inmunosupresor. ¿A qué me refiero con esto? Al tratamiento que recibe el paciente para evitar rechazar ese órgano trasplantado. Entre ellos, por ejemplo, la ciclosporina. Y este es un fármaco que puede producir elevación del ácido úrico en sangre y podría conllevar en algún momento a tener crisis de gota. Es por eso que es muy importante que ustedes sigan un monitoreo constante por sus médicos tratantes para evitar este riesgo. Al volver. La gota es un tipo de artritis. Las articulaciones se deforman con el tiempo. Un paciente de gota no puede comer carne toda su vida. ¡Fiesta en el parque! Tiene este sábado invitados de primera. Los Capos del Vallenato. ¡Ay! ¡Sí! Los Capos del Vallenato te harán bailar este fin de semana, acompañados de la buena cumbia de Brian Camus y Orquesta. Fiesta en el parque, con la animación de la simpaticísima Morelia García y Ana Claudia Urbina, con toda su maquinaria musical. Fiesta en el parque, este sábado a través de Q Channel, Canal 33 de Movistar y 719 del HD. Este fin de semana tienes una cita musical. Pasa la voz, ¡nos vemos! Presentamos Brave-Bon, la original freidora de aire 5 en 1. Esta innovadora freidora de aire hace mucho más que una freidora de aire común, porque hace el trabajo de tu parrilla, horno, tostador y estufa, todo en un solo dispositivo compacto y versátil. Fríe comida crujiente y dorada sin una gota de aceite. El secreto es la tecnología de aire caliente rápida con 1300 vatios y cámara de aire ventilada. El flujo de aire ciclónico sobrecalentado rodea tu comida rápidamente, creando un exterior crujiente de color dorado mientras bloquea la humedad en el interior. La freidora de aire Brave-Bon trae una amplia canasta de 3.2 litros. Su panel de control y pantalla digital tiene configuraciones de temperatura y temporizador ajustables, más 7 programas preestablecidos de toque rápido. ¡Llama ahora! Quality Products. Hola, soy el doctor Eric Piskulich y los invito a ver Doctor en Casa, donde hablaremos de todas las enfermedades que quejan a nuestro país. Responderemos todas sus preguntas y además les brindaremos toda la información de las últimas novedades en tecnología médica del mundo. No te pierdas Doctor en Casa en Q Channel, la nueva TV. Quality Channel, la nueva televisión, por el Canal 33 y 719 en HD por Movistar. Hola, ¿qué tal? Soy Gianni Méndez y yo te voy a enseñar toda la agenda del fin de semana. Obras de teatro, conciertos, shows, espectáculos, todo lo vas a saber conmigo y te estaré acompañando en cada una de estas aventuras. Y lo mejor es que todo esto va a ser ¡sin boleto! 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 Por Q Channel, la nueva televisión, por el Canal 33 y 719 en HD por Movistar. Bien, ese es el partido correcto. Está bien, justamente ese, ¿ah? Caetano, tienes las pausas ahí, ¿no?
Perfecto. Así trabajamos entonces para llevar de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche a través de Q Channel, la nueva TV, Gol y Punto. Ya lo sabe, de lunes a viernes a las 11 de la noche, Gol y Punto, por Q Channel, la nueva TV. Semanas en Extraordinarios, historias de personas fuera de serie, resilientes, talentosas. Conoce a aquellos que a punta de esfuerzo son capaces de cambiar el mundo. No te pierdas Extraordinarios por Q Channel, la nueva TV. Muy pronto, tus noches no volverán a ser las mismas. Fiorella Rodríguez llega a Q Channel con el estilo y carisma que tú ya conoces. Porque muy pronto yo también me voy a sumar a esta nueva propuesta de televisión sincera. Ojo, muy pronto, cero filtros. Muy pronto por Q Channel. Esta semana, en Gol y Punto, tendremos un repaso de los mejores goles, fresco, ¿no? Nos ha llegado, de Lolo Fernández, de Manguera Villanueva, Perico León. Realmente notable. Perdón, disculpe. Esta semana, en Punto GG, será un programa realmente notable. Y ahora sí, por Q Channel, un canal notable. ¡La nueva TV! La nueva TV, notable. Esta semana por Q Channel, la nueva TV. Por el canal 33 y 719 en HD por Movistar. En este bloque, vamos a hablar de los factores de riesgo más importantes que pueden aumentar la posibilidad de producir un ataque de gota. En primer lugar, tenemos la alimentación. Es importante entender que las personas que comen mucha mayor cantidad de carnes rojas, mariscos, alcohol, sobre todo la cerveza, pueden aumentar la producción de ácido úrico en nuestro cuerpo. Por ende, aumentar las posibilidades de sufrir de gota. En segundo lugar, tenemos el aumento del porcentaje de grasa corporal en las personas. Es un factor de riesgo muy importante, ya que estas personas, al sufrir de sobrepeso u obesidad, llegan a tener mayor dificultad a nivel renal para poder eliminar el ácido úrico, aumentando el ácido úrico en sangre, llegando a un estadio de hiperuricemia y posiblemente un ataque agudo de gota. Así que, si te gusta comer tus parrillitas muy frecuentemente asociadas a alcohol, tranquilo con eso. No es bueno restringir todo tipo de alimento, pero ten mucho cuidado que podría aumentar tu ácido úrico. Y para finalizar, existen otros factores de riesgo como edad, sexo, hasta afecciones médicas como diabetes, síndrome metabólico y demás. Pero los factores de riesgo que les dije al principio son factores que ustedes pueden prevenir. Ya sabiendo esto, vamos con la doctora Chuquiwara para seguir aprendiendo sobre esta enfermedad. Muy bien, pero antes de pasar a preguntarle a la doctora acerca de los tratamientos que todo el mundo quiere saber de cómo combatir la gota, pasemos a nuestro segmento de leyendas urbanas, donde desmitificaremos todas las preguntas y creencias que tenga la gente en la calle. Veamos. Leyendas urbanas. ¿Es mito o leyenda? ¿Solo las personas obesas contraen la enfermedad de la gota? Mito. Creo personalmente que las personas que llevan una mala alimentación, hombres y mujeres en general, tienden a manifestar gota. Considero yo que en este caso es mito, ¿no? Porque puede ser tanto las personas obesas como las personas que no necesariamente lo son. Ambos acabamos consumiendo lo mismo, ¿no? Así es que puede ser que las personas obesas sean más propensas a sufrirlo, pero tanto las personas obesas como las personas delgadas podemos padecer de eso. Yo creo que es un mito porque la gota en sí afecta a las articulaciones, las enrojece, entonces
Y es no solamente por el exceso de peso, ¿no?, de una persona, sino por el exceso de ácido úrico. Entonces ese exceso puede afectar tanto a personas delgadas, sin sobrepeso, como a personas obesas. Es mito. Cualquier persona podría contraer la enfermedad porque a veces nos alimentamos mal, entonces estés delgado o en sobrepeso no influye en realidad. Muy bien, doctora. Ya que nos ha mencionado que la gota es una enfermedad metabólica, ¿existe una correlación entre el grado de obesidad que pueda sufrir una persona o no? Sí, incluso se considera un factor de riesgo y algunos estudios reportan que los pacientes obesos tienen 4 veces mayor riesgo de desarrollar gota. Y es justamente la relación que existe entre el tipo de alimentación y la dieta que puede conllevar a que presenten ambos tipos de enfermedades, tanto la gota, la obesidad, incluso con cuadros de hipertensión. Así es, chicos, tienen que entender que la enfermedad de obesidad es una enfermedad crónica depositaria inflamatoria, es decir, es una enfermedad que inflama todo el cuerpo. Como la doctora nos ha mencionado, el ácido úrico, albergado en sus articulaciones, produce una inflamación. Agréguenle encima la cascada inflamatoria que genera la obesidad. Mientras más porcentaje de grasa tenga una persona, mayor cuadro inflamatorio generalizado va a sufrir. Por lo tanto, mayor riesgo a poder sufrir esas enfermedades como la gota. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Es mito o leyenda? ¿La gota solo se manifiesta en hombres? Es un mito, porque esta enfermedad le da a ambos géneros, ya que el ácido úrico se cristaliza y se deposita en las articulaciones. Es un mito, porque una enfermedad se manifiesta tanto en hombres como en mujeres, ya que puede causar enrojecimientos debido a las articulaciones. Es mito porque al final la enfermedad no tiene género, ¿no? Cualquier persona, depende de la alimentación, como se alimenta esa persona, le puede caer la enfermedad, ¿no? No, es un mito, porque también puede suceder como en hombres y en mujeres. Y es un dolor y también produce un enrojecimiento por la acumulación del ácido úrico. Muy bien, doctora. ¿La enfermedad de gota relacionada solamente a los hombres? ¿Es cierto eso? Es más frecuente en varones hasta antes de los 40, 50 años. Después de esta edad, el riesgo de padecerlo tanto en hombres como mujeres casi se equiparan. ¿Por qué? Por el efecto uricosúrico que está faltando, porque ya no hay estrógenos en la mujer, como les había explicado en el inicio. Así es. Muy bien, doctora. Antes de pasar al tratamiento, yo tengo una pregunta. ¿Toda inflamación del primer dedo del pie, es decir, el dedo gordo del pie, es igual a gota? La respuesta es no. La hinchazón del dedo gordo del pie se da porque hay una articulación, que es la articulación metatarsofalángica, que está comprometida. Sin embargo, la hinchazón de una articulación se denomina artritis, y para artritis tenemos múltiples causas. Entre ellas, la gota, pero no es la única. Puede haber una artritis infecciosa, puede haber una artritis por otro tipo de microcristales también. Ahora, también hemos notado que existe un signo de dolor que usualmente ocurre de noche cuando tenemos una crisis gotosa. ¿Por qué usualmente los dolores del dedo gordo ocurren en la noche de por sí? Existen 2 razones. Una de ellas es que en la noche se liberan mayor cantidad de enzimas proinflamatorias que pueden desencadenar el dolor y la hinchazón de la articulación. Y la segunda es que existen cristales que están dentro de la articulación, pero sabemos que dentro de la articulación también tenemos líquido articular. Entonces, durante fases de reposo prolongado, como por ejemplo las noches, existe una deshidratación, por llamarlo así, de la articulación. Y hay mayor concentración de cristales de ácido úrico, urato monosódico, y esta puede desencadenar en las mañanas al amanecer mayor cantidad de dolor e hinchazón. Esto que dice la doctora es súper interesante. El dolor en el dedo gordo del pie en las noches puede ser tan intenso que se refiere que hay un signo de la sábana. Es decir, el paciente que está sufriendo una crisis gotosa por las noches no llega a tolerar ni siquiera la sábana que roza la punta del pie. Súper interesante. Muy bien, doctora. Ya sabemos los signos y síntomas de la enfermedad de la gota, sabemos el diagnóstico. Vamos al meollo del asunto. ¿Cómo tratamos de por sí la gota? Depende de la fase en que encontremos al paciente. La fase más común es la fase aguda, la crisis aguda de gota. En esta etapa tenemos que usar tratamiento para desinflamar la articulación. ¿Qué fármacos solemos usar? Antiinflamatorios y también colchicina. Es muy importante recalcar que en esta fase, si el paciente ya viene recibiendo un tratamiento conocido como allopurinol, por favor no suspendan el tratamiento, ni suban la dosis, ni bajen la dosis, mantengan el mismo tratamiento. Sin embargo, si todavía no están recibiendo este fármaco, no se automediquen y no empiecen a recibirlo, porque hay pacientes que van a la farmacia y lamentablemente pues le venden este fármaco y este puede ocasionar exacerbación del cuadro. Esto ocurre en la fase aguda, pero una vez resuelta la fase aguda tenemos que darle un tratamiento para que el paciente baje los niveles de ácido úrico si estos se
se encontraran elevados. ¿Qué fármacos usamos aquí? Fármacos hipouricemiantes, como por ejemplo el allopurinol. Este tratamiento se da por largo tiempo, asociado a veces también a colchicina, y la dosificación va a depender mucho de las características de cada paciente, así como la función renal que tiene cada paciente. Además, y no menos importante, es la parte nutricional. Tener una dieta baja en purinas, sobre todo de origen animal, puede reducir el riesgo de tener crisis agudas de gota. Muy bien, doctora. Como sabemos, si una enfermedad no es controlada, puede ir avanzando. Y si esta avanza, vienen las complicaciones. ¿Qué pasa con la gota? ¿Qué pasa cuando esta enfermedad se llega a complicar y se sale de las manos del paciente? Entre las complicaciones que pueden tener estos pacientes, uno es a nivel articular. Los tofos que se acumulan en las articulaciones o cercanas a ellas pueden producir daño, pueden producir erosiones que pueden alterar la calidad de vida del paciente, incluso la marcha. Y otra de las alteraciones que se puede producir es a nivel renal. La acumulación de estos cristales de urato monosódico a nivel renal pueden producir un cuadro de nefrolitiasis, que se conoce como cálculos renales, que si no se controla a tiempo también pueden terminar en una falla renal. Muy bien, doctora. Ahora pasaremos al segmento donde responderemos todas las preguntas que tienen ustedes en casa. Si tienes la tuya, no dudes en escribirnos a nuestro correo y en nuestras redes sociales. Empecemos. Buenos días, doctor Eric. Le saluda el ciudadano Yusclisma Marín Cárdenas de la ciudad de Huancayo. Mi consulta es, ¿la enfermedad renal crónica podría generar gota? Excelente pregunta. Doctora, hace un rato hemos hablado acerca del ácido úrico, la enfermedad renal, pero esta pregunta es como que al revés. ¿La enfermedad renal crónica podría generar gota? Muy buena pregunta. Como les había mencionado, el 66% de la excreción de ácido úrico se da a nivel renal. Por lo tanto, si un paciente tiene enfermedad renal crónica por cualquier causa, va a tener alteraciones en la depuración del ácido úrico. Y ese se puede acumular y por lo tanto tener mayor riesgo de producir hiperuricemia. Y esa hiperuricemia puede producir gota en algún momento. Pero tengan en cuenta que la gota per se también tiene riesgo de producir enfermedad renal crónica. Entonces todo puede llevarse como un ciclo vicioso, empeorando así la salud del paciente. Exactamente. Ahora, si tenemos un cuadro de hiperuricemia, un cuadro de enfermedad renal crónica, ¿tenemos un futuro en terminar en diálisis? Es probable. Muy bien, y eso es lo que quiero que la gente entienda. La diálisis es un tipo de tratamiento para poder limpiar la sangre del cuerpo. Por así decir, reemplaza la función de un riñón enfermo. Pero tienen que entender que las complicaciones y mortalidad de la diálisis son más elevadas de lo que ustedes piensan. Tratemos de evitar llegar a este punto de diálisis para poder conllevar una mayor supervivencia del paciente. Vamos con la siguiente pregunta. Buenos días, doctor Eric. ¿Es verdad que no hay ningún medicamento que controle el dolor de gota? Interesante pregunta, doctora. El dolor es tan intenso que las personas tratan de tomar algo para su dolor y no les calma y piensan que no hay tratamiento alguno para el dolor de gota. ¿Esto es cierto? No es tan cierto, pero sí es muy cierto que el dolor es muy intenso. Y es por eso que los pacientes suelen decir eso que acabas de comentar. Sin embargo, sí existe un tratamiento, pero la respuesta no es inmediata. Suele durar entre 24 y 48 horas para ya tener un poco de disminución en las características del dolor y la hinchazón que tiene el paciente en la articulación. Puede durar incluso esta fase hasta unos 14 días, pero con disminución progresiva del cuadro. Esto que menciona el autor es algo muy interesante y muy importante con respecto a los analgésicos para las enfermedades, sobre todo para la gota. Cuando ustedes reciben un tratamiento analgésico para el dolor por medio de un médico, algo recetado para ustedes, hay una dosis ideal para ustedes y también un tiempo determinado para poder aplicarse este medicamento. Un horario determinado, por ejemplo, mañana, tarde y noche, cada 8 horas. Traten de cumplir estos horarios porque si ustedes cumplen estos horarios van a poder cubrir todo su umbral de dolor a lo largo de todo el día con estos fármacos y van a poder tranquilizar su dolor. Sin embargo, si ustedes solamente toman el fármaco cada vez que les duela, van a tener que esperar el tiempo de acción del fármaco. Usualmente puede ser unos minutos como pueden ser unas horas. Y ustedes van a pensar que el fármaco no es beneficioso para ustedes. Por favor, sigan las indicaciones. Ok, sigamos con la siguiente pregunta. Buenas noches, doctor Eric. Mi consulta es la siguiente. Si la gota es un tipo de artritis, ¿las articulaciones se deforman con el tiempo? Muy bien, doctora. Todos sabemos que la artritis reumatoide es la más frecuente de todas y es la que normalmente la gente asocia por una deformación de las articulaciones de la mano.
Ahora, mencionando que la gota es una enfermedad de las articulaciones, también inflamación de estas también podrían deformarse en cuanto a su aspecto. Sí, es posible porque esta enfermedad produce erosiones. Sin embargo, lo que más puede deformar o dar un aspecto llamativo a las manos, que ahora me estás comentando, es la acumulación de tofos. Tofos, que son tumoraciones blanquecinas que se localizan sobre las articulaciones o alrededor de ellas. Y esta sí puede causar deformación cuando uno ve las manos del paciente. Y una pregunta. Ya que son articulaciones las que están tomadas en cuanto a la enfermedad, ¿existe algún tipo de fisioterapia o actividad física o de rehabilitación que podría tratar estas articulaciones? La fisioterapia no está descrita como parte del tratamiento de la gota. Sin embargo, a todos los pacientes siempre les recomendamos que tengan un estilo de vida saludable y entre ellos es la práctica de ejercicio de acuerdo a las condiciones de cada uno de ellos. Siguiente pregunta. Si ya tengo gota, ¿toda hinchazón que presente necesariamente es por gota? Interesante pregunta, doctora. De hecho, una persona que ya tiene el antecedente de la enfermedad de gota y llega a tener alguna otra inflamación articular, ¿necesariamente tiene que ser gota o puede sufrir de otro tipo de artritis? Puede sufrir de cualquier otro tipo de artritis y aquí es muy importante mencionar que, por ejemplo, existen pacientes que ya tienen gota y por ahí tienen hinchazón de alguna otra articulación. Tenemos que descartar en este caso que puede ser una artritis infecciosa. La localización de la artritis puede ser cualquiera, no solamente el dedo gordo del pie, puede inflamarse el tobillo, la rodilla, los codos, las articulaciones de las manos. La inflamación puede ser de diversas articulaciones. Y tenemos que tener en cuenta, una vez más les repito, que cuando una articulación está inflamada, no solamente pensar que es una crisis aguda de gota, entonces voy a tomar la misma medicación de siempre. Es mejor consultar con sus médicos, porque otro tipo de artritis puede estarse presentando en ese momento. Y una de las más frecuentes es la artritis infecciosa y el tratamiento de ese tipo de artritis es sumamente importante para evitar el daño articular a largo plazo. Muy bien, doctora. Mencionamos que había un tratamiento farmacológico, también un tratamiento nutricional, pero también un tratamiento quirúrgico. Este tratamiento quirúrgico usted mencionó que era retirar y hacer la exédesis de estos tofos a nivel articular para que haya una mejor calidad de vida del paciente. ¿Esta cirugía qué tan complicada es? ¿Es algo fácil de hacer? ¿Es algo súper traumático? Por lo general es una cirugía de baja complejidad, se puede realizar de forma ambulatoria, no requiere hospitalización del paciente. Sin embargo, cuando esos tofos están comprometiendo quizás alguna zona de inervación, o sea, puede comprimir algún nervio, sí tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de cirugía que se vaya a realizar y planificarla muy bien con el traumatólogo. Excelente. Siguiente pregunta. Buenas tardes, doctor Eri. Un paciente de gota no puede comer carne toda su vida. Perfecto, doctora. Usted mencionó que la parte nutricional es un pilar fundamental para poder evitar complicaciones de esta enfermedad y poder manejarla con mayor facilidad. Y mencionó que las purinas, que son las causantes de esta producción de ácido úrico elevado en las personas, viene sobre todo en la proteína animal, es decir, la carne. Una persona que sufra de gota, ¿tiene que erradicar por completo el consumo de carne y purinas? De repente esa recomendación se la podríamos dar cuando el paciente está con una crisis aguda de gota, cuando los niveles de ácido úrico están altísimos. Entonces ahí sí decimos al paciente restringe el consumo de carnes rojas. Sin embargo, en el transcurso de la enfermedad, ya cuando esos niveles se van controlando, no tiene por qué ser una restricción absoluta. Siempre le debemos decir al paciente que reduzca la cantidad, pero no que lo elimine por completo. Excelente, doctora. Doctora, muchísimas gracias en habernos acompañado y resuelto todas estas dudas acerca del mundo de la gota. Cuéntenos, ¿cuáles son sus últimas recomendaciones para el público en general para poder conllevar, evitar y poder tratar su gota? Que ante cualquier síntoma de dolor articular o hinchazón articular no se automediquen y busquen a sus médicos para que tengan un diagnóstico correcto y si es el caso de gota, pues reciban un tratamiento apropiado. Y la segunda recomendación es que lleven un estilo de vida saludable. Siempre la alimentación y el ejercicio van a ser factores que van a ayudarlos a prevenir futuras enfermedades. Así es, chicos, como mencionó la doctora, la nutrición y la actividad física son fundamentales para poder prevenir las enfermedades, sobre todo esta. Eso nos hemos estado hablando desde el primer programa, cuando hemos hablado de diabetes, hemos hablado de enfermedades cardiovasculares, próstata, asma, Alzheimer y demás. Por favor, nutrición bien guiada, con actividad física bien guiada, son la mejor medicina para prevenir enfermedades. Doctora Ángela, ¿dónde podríamos encontrarla? ¿Cómo nos podríamos comunicar con usted? Me pueden encontrar en redes sociales como angela.reumatóloga y para consultas o citas a los siguientes números. Muchísimas gracias, doctora. Encantadísimo.
Muy bien, chicos, ahora que sabemos todo acerca de la gota, pasemos al segmento de Comer y Sanar junto a la licenciada Melissa Paz, donde nos hablará todo acerca de la alimentación y la nutrición referente a la gota. Veamos. Muy bien, chicos, bienvenidos a un segmento más de Comer y Sanar junto a la licenciada Melissa Paz. Muchas gracias por la invitación. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Muy bien, Melissa, en el programa de hoy día estamos hablando acerca del mundo de la gota. De hecho, la doctora Ángela nos ha estado resolviendo muchas dudas y mencionó algo muy importante sobre el tratamiento y prevención de esta enfermedad, que es la nutrición per se. Tú eres una excelente nutricionista clínica, gracias al Instituto de Salud Integrativa. Menciónanos, por favor, cuáles son las mejores recomendaciones en cuanto a los alimentos que una persona con gota debería manejar. Bueno, primero es importante entender que cuando hablamos del tratamiento y la prevención de la gota, tenemos que hablar de estas proteínas que se llaman purinas, que el cuerpo las produce, pero que también se encuentran en los alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las purinas se degradan, se produce el famoso ácido úrico, que es el que nos puede generar los problemas de gota. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que trabajar sobre la ingesta de estas purinas. Esa es una de las funciones más importantes en el tratamiento. ¿Dónde encontramos estas purinas? Por ejemplo, sobre todo las podemos encontrar en vísceras o en carnes, especialmente las carnes rojas. Por eso es que cuando hay una crisis de gota, es decir, estamos en un punto donde el tratamiento tiene que ser bastante exigente, solemos retirar las carnes rojas y las vísceras también. Muy bien. Ahora, dentro del mundo de la alimentación y fuentes alimenticias existen purinas de una fuente animal, como mencionas, pero también existen unas purinas de fuente vegetal, ¿no? Ya que las purinas, como hemos estado hablando, son moléculas que están en el ADN de las estructuras, ¿no? Dentro del mundo de los vegetales, ¿estas purinas podrían agravar un cuadro de gota de por sí? Definitivamente sí, cuando hay una crisis, ¿no? Nuevamente, pero si no, sí se pueden incluir. Muchas de las personas piensan que tenemos que eliminar, por ejemplo, alimentos tan nutritivos como las menestras cuando sufro de gota, pero recuerden que sufrir de gota es una enfermedad que se mantiene, es crónica, es decir, que hay que ver en qué estadio estamos para realmente dar una recomendación. Si hay una crisis, sí que voy a reducir el consumo de menestras, que es una de las fuentes más grandes de purinas a nivel del reino vegetal. Pero si es que estoy en un momento de mantenimiento o mi ácido úrico ya bajó y lo estoy controlando, sí las puedo incluir aproximadamente 2 veces por semana. Al igual que, por ejemplo, los espárragos o el brócoli, que también vendrían a ser fuentes de purinas, o incluso el pescado. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces las dietas de eliminación lo que hacen es generar deficiencias nutricionales que queremos justamente evitar y no nos llegamos a beneficiar de esos alimentos que son tan ricos y, como digo, pueden producir problemas a largo plazo. Ahora, la doctora Ángela mencionaba acerca de la función renal, el mundo de la gota y el ácido úrico. Mencionó que es muy probable que una persona que tenga un riñón dañado con algún tipo de insuficiencia renal crónica podría ayudar a que eleve el ácido úrico en sangre, provocando un cuadro de gota de por sí. O también, personas que tienen ácidos úricos elevados en sangre, hace que el riñón se sobrecarga de estos uratos y por lo tanto genere cálculos renales, limitando el riñón. Sabiendo esto, ¿cuál beneficio de qué sustancia sería ideal para poder mantener un riñón sano, saludable, para poder evitar estos congestionamientos de ácido úrico, por así decirlo? Claro. Lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de riñón es en agua, y por eso la pongo aquí. El agua es muy importante para mantener al riñón en correcta eliminación. El ácido úrico se elimina por la orina, es por eso que genera los problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Beber una buena cantidad de agua para que justamente haya una buena eliminación. Como dije al inicio, hay varias cosas que ver. Uno es la ingesta, pero también es la formación de ácido úrico en el cuerpo y la eliminación. Como digo, el agua es importantísima. Y ya que estamos hablando de bebidas, es importante mencionar, y por eso dirán, ¿por qué es que hay un jugo acá? ¿No? Y es que este jugo es estos jugos procesados, estos jugos que se venden industrializados, que normalmente son muy altos en jarabes, en fructosa, es decir, en estos aditivos que se usan para endulzar los diferentes alimentos industrializados. No es esa fructosa, bueno, es la fructosa que encontramos en las frutas, pero no es lo mismo, es esa fructosa aislada. ¿Cuál es el problema de estos jugos? Que la fructosa termina su metabolismo en ácido úrico.
Y eso es lo que la gente en realidad a veces no contempla, y es que mantener una alimentación natural, libre de esta fructosa es muy importante, porque en este caso el ácido úrico no va a provenir de las purinas, pero sí va a provenir de la fructosa. Súper interesante lo que menciona la licenciada Paz, ya que esta fructosa se encuentra en casi todos los alimentos procesados y ultraprocesados, alimentos que simplemente están a la mano de cada una de las personas, en sus galletas, en sus jugos industrializados, y la industria ha podido aprender a poder aislar el azúcar de las frutas, es decir, coger una fruta y poder sintetizar y aislar, quitar por completo esa simple fructosa para poder utilizarla en sus productos. Y eso es muy interesante porque ustedes al leer fructosa en un producto piensan que es algo saludable porque viene de la fruta. No es tanto así. Es, por así decir, en altas dosis puede llegar a ser tóxico al cuerpo. Exactamente. Y hablando también de alimentos industrializados, podemos hablar del sodio. Y es que más o menos el 70% del sodio que consumimos en una alimentación, digamos, una persona regular, proviene de los propios alimentos industrializados, no tanto de la sal. Con esto no quiero decir de que no moderen su consumo de sal, pero normalmente lo que hay que hacer en primera instancia para moderar el sodio es reducir los alimentos industrializados. ¿Y por qué esto sería importante? Porque mucho consumo de sodio también afecta al riñón. Entonces, estoy con un ácido úrico elevado, consumo muchísimo sodio, posiblemente ya tenga alguna enfermedad un poquito como una hipertensión o algo así que se suele ver en cuadros de gota. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a dañar con más facilidad mi riñón. Licenciada, sabemos muy bien, como hemos estado hablando, existen purinas de origen animal y origen vegetal. ¿La cocción influye en la cantidad de purinas que una persona pueda absorber? ¿Es lo mismo la purina vegetal que el animal en cuanto a sus gramajes y consumo humano? Bueno, definitivamente la cocción nos ayuda a reducir las purinas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cocinar estos alimentos. Por ejemplo, una espinaca cocida puede ser más beneficiosa para las personas que tienen gota para así reducir la cantidad de purinas que puede contener este alimento. Pero el tema de la cantidad es sumamente importante y el tipo. No podemos comparar una purina de una víscera que una purina de una espinaca. Y por otro lado, si es que vemos de repente en una tabla por 100 gramos cuántas purinas tiene, nos podemos sorprender de la cantidad de purinas que puede tener una espinaca porque puede ser más elevada. Pero realmente comer 100 gramos de espinaca es mucho más difícil que comer 100 gramos de carne. Así es, y es por eso, chicos, que los nutricionistas clínicos son de suma importancia y que no todo en el mundo de la nutrición es nutrición baja de peso estético. Contabilizar la comida que comes y ver cuánto peso bajas. La nutrición clínica es de gran importancia para poder tratar enfermedades. Comprender la fisiopatología y la fisiología de las enfermedades y del cuerpo humano es de importancia para todo el equipo que te va a conllevar este tratamiento. Muy bien, licenciada. ¿Dónde podemos encontrarla? ¿Cómo nos podemos comunicar con usted? Me pueden encontrar en las redes del Instituto de Salud Integrativa como easy.saludintegrativa, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí pueden agendar una cita conmigo o con mi equipo de nutricionistas. Listo, chicos, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy día. Espero que hayan aprendido algo y espero que hayan saciado todos sus conocimientos. Si tienen alguna pregunta en casa, no duden en escribirnos a nuestro correo y a todas nuestras redes sociales. Y para finalizar, los dejamos con los tan esperados NotiTex, toda la última tecnología en medicina del mundo. Nos vemos en el siguiente programa. Cuídense. Estudios científicos realizados en China y Taiwán han encontrado en la cereza propiedades que ayudan a mejorar los síntomas de la enfermedad de la gota. De acuerdo al estudio, el consumo regular de zumo de cerezas ocasiona un descenso de la concentración de ácido úrico en la sangre, disminuyendo así la frecuencia y severidad en los ataques de gota. Se conoce que la cereza es una de las frutas más recomendadas por los nutricionistas para la pérdida de peso. Arthur es el nombre que lleva a un innovador robot capaz de escanear metódicamente las 11 articulaciones de cada mano para el diagnóstico efectivo de casos de artritis reumatoide.
Este primer robot clínico, creado en Dinamarca, utiliza un brazo robótico para tomar automáticamente las imágenes de la ecografía y mediante un algoritmo de inteligencia artificial las analiza para enviar un informe a los médicos, junto con una historia clínica electrónica. Arthur, el robot clínico automatizado, puede escanear las 2 manos de un paciente en 13 minutos, permitiendo atender hasta 4 pacientes por hora. Esta moderna herramienta ya forma parte del servicio regular en un hospital de Dinamarca, y países como Alemania, Canadá y Estados Unidos han demostrado interés en integrarlo a su sistema de salud para prevenir la artritis. Este es Mario, el robot asistente que buscará ser la ayuda memoria que los pacientes con Alzheimer necesitan para tener una mejor calidad de vida. Desde reconocer un nombre, leer las noticias, realizar llamadas telefónicas o recordar al paciente las horas de los alimentos y medicamentos, Mario acompañará en su día a día al paciente con Alzheimer para darle la seguridad que éste perdió al verse afectado por la enfermedad, que genera severos problemas con la memoria. Este proyecto es considerado solo como un punto de partida y ha recibido 4 millones de euros de la Unión Europea para continuar con su desarrollo, que también incluye reconocer los rostros y las voces de las personas en un futuro para dar la sensación de familiaridad. Investigadores de la Universidad de Duke en Estados Unidos vienen desarrollando un programa de inteligencia artificial que puede determinar con precisión cuánto tiempo de terapia hormonal necesita un paciente con cáncer de próstata. Esto con el fin de personalizar el tratamiento y evitar la administración innecesaria o insuficiente de dicha terapia. Es importante saber que los hombres que reciben radioterapia para tratar el cáncer de próstata también son tratados con terapia hormonal para suprimir la hormona masculina testosterona, la cual puede alimentar el cáncer. El programa de inteligencia artificial utiliza algoritmos para analizar escaneos de tumores y determinar qué pacientes necesitan una terapia hormonal más corta o más prolongada. Sin embargo, los efectos secundarios de esta terapia pueden impactar en la calidad de vida del paciente. El programa de inteligencia artificial desarrollado en la Universidad de Duke, que continúa en investigación, ha logrado ya determinar incluso si algunos pacientes deberían recibir el tratamiento por más tiempo de lo que se le había estimado inicialmente. Un nuevo estudio presentado en la reunión científica anual del Colegio Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología señaló a la práctica del sexo como un desencadenante no diagnosticado de las exacerbaciones del asma. De acuerdo a la publicación, el gasto energético al practicar sexo es aproximadamente equivalente a subir 2 pisos de escaleras, y se estima además que casi el 90% de los pacientes asmáticos presentan síntomas de su problema respiratorio inducidos por la actividad sexual, pero estos no son reportados al médico, por lo que esta investigación resalta la importancia que el paciente informe si padece de brotes de asma causados por la actividad sexual, para así recibir un mejor tratamiento y mejorar su calidad de vida. La Guía Española para el Manejo del Asma es una guía de práctica clínica en asma dirigida a profesionales sanitarios asistenciales, consensuada entre expertos de 17 sociedades científicas de España, Latinoamérica y Portugal. El uso de una inteligencia artificial conversacional, construida basándose en la guía de práctica clínica, posibilitará una forma más fácil y ágil de utilizarla, ya que permite a los profesionales sanitarios, usuarios de esta guía, hacer consultas a través de preguntas directas y en lenguaje natural. Esta herramienta de consulta, con un alto grado de fiabilidad, tiene la finalidad de ayudar a profesionales en la precisión del diagnóstico médico, mejorando la eficiencia en la atención. Etiquetas con código QR que brinden información básica del paciente con Alzheimer puede ser de vital importancia, ya que según datos de la Asociación del Alzheimer, 6 de cada 10 personas con esta enfermedad va a deambular sin control al menos una vez durante el proceso de la enfermedad. Es por eso que la Sociedad de Familiares Afectados por el Alzheimer
en Madrid, España, en conjunto con la policía local, ya viene desarrollando esta idea que busca ayudar al paciente a través del uso del código QR en etiquetas adheridas a la ropa, con información básica del paciente en caso este se pierda, para que solo sea necesario escanear el código y así contactar a un familiar. Esta iniciativa, que tiene como fin ofrecer una vida más independiente al paciente, busca complementar las herramientas que ya se vienen usando actualmente, como los celulares con GPS, relojes y collares. Tiene este sábado invitados de primera, los Capos del Vallenato. ¡Ay! ¡Al son de los amores! ¡Sí! Los Capos del Vallenato te harán bailar este fin de semana, acompañados de la buena cumbia de Brian Camus y Orquesta. Fiesta en el Parque, con la animación de la simpaticísima Morelia García y Ana Claudia Urbina, con toda su maquinaria musical. Fiesta en el Parque, este sábado a través de Q Channel, Canal 33 de Movistar y 719 del HD. Fiesta en el Parque. Este fin de semana tienes una cita musical. Pasa la voz, ¡nos vemos! Presentamos Braybon, la original freidora de aire 5 en 1. Esta innovadora freidora de aire hace mucho más que una freidora de aire común, porque hace el trabajo de tu parrilla, horno, tostador y estufa. Todo en un solo dispositivo compacto y versátil. Fríe comida crujiente y dorada sin una gota de aceite. El secreto es la tecnología de aire caliente rápida con 1300 vatios y cámara de aire ventilada. El flujo de aire ciclónico sobrecalentado rodea tu comida rápidamente, creando un exterior crujiente de color dorado mientras bloquea la humedad en el interior. La freidora de aire Braybon trae una amplia canasta de 3.2 litros. Su panel de control y pantalla digital tiene configuraciones de temperatura y temporizador ajustables, más 7 programas preestablecidos de toque rápido. ¡Llama ahora! Quality Products. Hola, soy el Dr. Eric Piskulich y los invito a ver Doctor en Casa, donde hablaremos de todas las enfermedades que quejan a nuestro país. Responderemos todas sus preguntas y además le brindaremos toda la información de las últimas novedades en tecnología médica del mundo. No te pierdas Doctor en Casa en Q Channel, la nueva TV. Quality Channel, la nueva televisión, por el Canal 33 y 719 en HD por Movistar. Hola, ¿qué tal? Soy Gianni Méndez y yo te voy a enseñar toda la agenda del fin de semana. Obras de teatro, conciertos, shows, espectáculos, todo lo vas a saber conmigo y te estaré acompañando en cada una de estas aventuras. Y lo mejor es que todo esto va a ser ¡sin boleto! 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 Por Q Channel, la nueva televisión, por el Canal 33 y 719 en HD por Movistar. Bien, ese es el partido correcto. Está bien, justamente ese, ¿ah? Caetano, tienes las pautas ahí, ¿no? Perfecto. Así trabajamos entonces para llevar de lunes a viernes, a partir de las 11 de la noche, a través de Q Channel, la nueva TV, Gol y Punto. Ya lo sabe, de lunes a viernes a las 11 de la noche, Gol y Punto. Por Q Channel, la nueva TV. Semanas en Extraordinarios, historias de personas fuera de serie, resilientes, talentosas. Conoce a aquellos que a punta de esfuerzo son capaces de cambiar el mundo. Hoy tengo ganas de ti. No te pierdas Extraordinarios por Q Channel, la nueva TV. Esta semana, en Gol y Punto, tendremos un repaso de los mejores goles
fresco, ¿no? Nos ha llegado de Lolo Fernández, de Manguera Villanueva, Perico León. Realmente notable. Perdón, disculpe. Esta semana, en punto GG, será un programa realmente notable. Y ahora sí. Por Q-Channel, un canal notable. La nueva TV, notable. Esta semana por Q-Channel, la nueva TV. Por el canal 33 y 719 en HD por Movistar.